colegio es conocimiento, ciencia y cultura. La historia necesaria. La vida cotidiana en el pasado de Hispanoamérica. El Seminario de Historia de la Vida Cotidiana les da una cordial bienvenida a la segunda temporada de la Historia Necesaria, sobre el tema Familia y Sociedad. Platicaremos con ustedes los doctores Mónica Girardi, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Dora Dávila, de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela, y yo misma, Pilar Gonzalo, del Colegio de México. Bienvenidos. La historia de los abuelos. Hola amigos, un placer recibirlos una vez más en este espacio de la historia necesaria. Inauguramos un nuevo episodio en la segunda temporada centrada en la temática familia y sociedad. Y el motivo de la reflexión será hoy justamente la historia de los abuelos. ¿Es posible historizar la relación abuelos y nietos? Olvidada entre los olvidados, la historia de los abuelos constituye hoy una asignatura por demás pendiente. Puede decirse que hoy, con el alargamiento de la vida, los ancianos son muy activos en nuestras sociedades cuando están sanos y con buenas jubilaciones, y que los adultos mayores no son necesariamente una carga para los hijos, sino un recurso. Sin embargo, aún en los tiempos actuales, cuando la esperanza de vida se prolonga cada vez más, la imagen social de los abuelos pendula entre la identificación con el afecto entrañable y el desdén general por la vejez en una sociedad que exalta la juventud como bien supremo. Si bien a mayor edad se inicia una etapa de dependencia respecto de hijos y parientes más jóvenes, también es cierto que las personas se mantienen autónomas y saludables por más tiempo. Y quienes cuentan con recursos, modestos o de cuantía, colaboran de muchas maneras con sus hijos en la crianza, educación y cuidado de los niños. De allí que sean enormes los intercambios de servicios intergeneracionales para cuidar a los nietos y ante las dificultades de los jóvenes de encontrar trabajo. En el pasado, las personas vivían en promedio menos años que en la actualidad, y si bien el sector de ancianos era el menos numeroso en la sociedad, por múltiples causas, muchos padres y madres jóvenes fallecían a edades muy tempranas. De allí que los abuelos pudieran sustituir a sus hijos en el cuidado de los nietos cuando aquellos morían o estaban físicamente impedidos. La documentación da cuenta de que los abuelos, pero particularmente las abuelas, en caso de faltar aquellos, podían y solían ser instituidos tutores y curadores de los menores huérfanos. Así, por ejemplo, doña María Allende constituye un ejemplo paradigmático del papel de una abuela del sector urbano preeminente de fines del siglo XVIII de Córdoba, en la actual Argentina, que tuvo presencia activa en la crianza y educación de varios de sus nietos e incluso de un bisnieto. En efecto, al morir uno de los yernos y luego la hija viuda, doña María, como abuela, quedó a cargo de un niño de casi 3 años, llamado José Manuel, siendo su tutora conjuntamente con su marido. Por su comportamiento, el joven habría de ser motivo de fuertes dolores de cabeza para su abuela. La abuela María le procuró estudios en el prestigioso Colegio Montserrat. Y habiendo José Manuel casado en Buenos Aires y engendrado un hijo, el niño estuvo a cargo de su abuela por más de 2 años. Del testamento de doña María surge que la mujer había llevado prolija nota de los dineros y efectos entregados a su nieto a cuenta de sus legítimas paterna y materna, sin conseguir que se hiciese cargo de la administración de los bienes que se le habían adjudicado, ni que diese recibo de lo que se le había entregado. Ante tal situación, la anciana mujer debió concurrir a la justicia
llegando hasta el gobernador intendente en sus reclamos de que se le compeliese y apremiase sin poderlo conseguir. Fallecido ya el tercer esposo de María, tomó bajo su responsabilidad a 5 hijos menores, que quedaron huérfanos por la muerte de otro de sus hijos. De ellos fue instituida albacea, tenedora y curadora. Por otra parte, como otras mujeres de su tiempo, doña María de Allende utilizó porciones de su tercio hereditario para hacer diversos legados a sus nietas mujeres. A Pía, hija de su hija Mercedes Roldán, le dejó 100 pesos en plata sellada. A Tiburcia, una mulatilla llamada Catalina, de 11 años. Y a su nieto Pedro José, un mulatillo llamado Tomás. Respecto de los nietos de su hijo don Francisco Armesto, que crió, dispuso que no se les haga cargo de los gastos que he emprendido en su manutención. Pero el de esta cultivada y adinerada María no es ni de lejos el único caso de abuelas que favorecieron a sus nietas en su testamento. Es que las abuelas solían favorecer a algunos de sus nietos con alguna porción del quinto de libre disposición de sus bienes, llegando inclusive a instituirlos herederos universales en algunos casos. Dueña de una posición económica más modesta que la anterior, por ejemplo, doña Casilda Moyano, viuda de don Tomás Montenegro, asignó 20 pesos a su nieta Crescencia Montenegro para ser deducidos del quinto de sus bienes. Del mismo modo, Claudia Avali establecía en su testamento: a mis nietecitas les tengo señalada la casa que poseo en esta ciudad, contigua a la de don José de Obregón y frente de lo de don Juan Arias. Asimismo, doña María Teresa Méndez instituyó como heredera universal a su nieta doña Marquesa Liendo, en razón de que la única hija viva que le quedaba era monja. También abuelas de la más modesta condición llegaron a ocuparse de sus nietos ante la muerte de la madre y la ausencia del padre. En el año 1687, la india Bernarda hizo valer sus derechos de tenencia sobre sus nietos Francisco, José, Juan, Alejo y Antonio ante la justicia de Córdoba, en su rol de abuela y por lo tanto dijo de 2 veces madre. La anciana fue acusada de irlos dando y repartiendo a las personas que le parecen, habiendo entregado el menor a Pascual Fernández, el otro a una mestiza con que andan descarriados y arrastrados y maltratados, se dijo. La crítica procedía del padre natural, quien se presentó a reclamárselos tras años de crianza de los niños a cargo de la mujer. Si bien en primera instancia la justicia determinó que debían permanecer hasta cumplir los 14 años con la abuela, la sentencia en grado de apelación hizo valer los derechos de patria potestad, disponiendo fueran entregados en forma inmediata y sin dilación al padre biológico. Como se observa a través de los testimonios documentales ofrecidos y de tantos otros imposibles de incluir en esta reflexión, los tiempos actuales no tienen, como en tantos otros aspectos, la exclusividad de la fortaleza vincular entre abuelos y nietos. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.